passem a la darrera part, ens farà el doctor Carlos Touzón, sobre la situació de les hepatitis virals en els centres penitenciaris. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, moltes gràcies per la invitació i particularment a la doctora Casanovas. Bueno, el tema que voy a tratar yo es un tema de una población, de un sector poblacional con ciertas características que son los pacientes que están institucionalizados. Son pacientes que por el hecho de estar institucionalizados tienen lo que confiere este hecho, una deprivación de la libertad. Esto condiciona que es un sector poblacional con unas características propias que son algo diferentes a lo que hemos estado hablando durante toda la mañana y que probablemente iremos hablando durante el resto de la jornada. Y son unas personas, unos pacientes, que estas características condicionan pues, ciertas actitudes que tenemos que tener, ciertas actitudes que presentamos hacia ellos y manejamos estos pacientes con ciertas características que yo creo que sería bueno ir repasando. La población actual nuestra, la población reclusa actual de Cataluña, es en torno a unos 8.800, 8.900 pacientes a día de hoy en todos los centros penitenciarios. Esta es la foto que tenemos a día de hoy de nuestros centros penitenciarios. Pero antes de hablar de este tema, me gustaría hablar de dos conceptos que yo creo que son importantes. El primero es que ha habido una transferencia de las competencias de las instituciones penitenciarias del Estado español a la Generalitat desde el año 83. ¿Qué quiero decir? Desde el año 83, instituciones penitenciarias se hace cargo del paciente, de forma diferente a lo que hace el resto del Estado español, que lo hace el Ministerio del Interior. Y otro concepto que quiero que quede claro es que a partir de octubre del año 2014, el ICS se ha hecho cargo de estos pacientes. El ICS, los equipos de atención primaria, son los que nos hacemos cargo de los pacientes que a día de hoy están institucionalizados, porque hasta entonces, hasta el año 2014, dependían del Ministerio de Interior del Gobierno de la Generalitat. Esto confiere pues, ciertas características, además de las propias de los propios pacientes. Datos a tener en cuenta que ya hemos hablado durante la mañana. Respecto a la población general, los datos de prevalencia e incidencia de enfermedades de transmisión sexual o enfermedades tipo VIH o hepatitis o cualquier otro varían. En este caso, las prevalencias en los pacientes que están afectos de hepatitis C o VIH son entre 12 y 15 veces superior al resto de la población, en principio de la población general. Nosotros, como centros penitenciarios, tenemos unas ciertas características que podemos hacer un cribaje universal al paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Los pacientes que ingresan en estos centros penitenciarios, desde el momento que ingresan, los cribamos. Hacemos un cribaje sanitario que ciertamente todos los pacientes aceptan este cribaje y se hace. Se puede hacer un cribaje que permite el control de este paciente, que posteriormente ya explicaré qué características tiene en ese sentido. Nuestros pacientes a menudo están infectados por hepatitis C, como es este caso. Mayoritariamente son pacientes que están infectados por uso de drogas de vía intravenosa, los pacientes UDI, y todos ellos, la mayoría de ellos tienen trastornos mentales generales. El 70% toman fármacos que tienen una etiología característica, que tiene una afectación del sistema nervioso central, y eso condiciona el comportamiento del paciente y nuestro comportamiento hacia el mismo a la hora de poner tratamientos, porque eso nos dará a entender que muchas interacciones hay que tenerlas en cuenta para evitar problemas posteriores. Lo que sabemos es que el uso de los antibióticos de acción directa ha sido un factor muy importante en este sentido, porque limita mucho y llegamos incluso a erradicar la infección. Y los reclusos, en general, son pacientes que están muy polimedicados, son pacientes que usan enormes cantidades de fármacos de carácter psicotrópico, que en la población general no ocurre, y estas son las características que nosotros tenemos que tener en cuenta como datos diferenciadores de los pacientes de la población general. Para llegar a la eliminación de la hepatitis C tenemos que conocer y tenemos que saber que estamos delante de dos tipos de pacientes, que son pacientes que están institucionalizados y pacientes que usan drogas por vía parenteral. Todo eso condiciona una situación que es característica y que tenemos que tener en cuenta. Vuelvo a repetir, que condiciona una situación diferente a la población general.
De hecho, vamos a reiterar durante la charla que son pacientes de uso de drogas por vía parenteral. Son pacientes que de un modo u otro siempre o durante su época al menos institucionalizada o fuera de la institución han usado drogas por vía parenteral. Se piensa que el 75 u 80% de los infectados por hepatitis C en algún momento han sido UDI y han estado en prisión. Esto es una gráfica que nos muestra la evolución que han tenido los pacientes desde el año 96 hasta el año 2016 en cuanto al uso de drogas por vía parenteral y la prevalencia de las dos patologías de transmisión infecciosa más prevalentes en ese sentido y cómo se han ido comportando de forma pareja. Vemos que desde el año 96 el uso de drogas por vía parenteral en principio ha ido descendiendo, no se está usando tanta droga como se usaba a mediados de los años 90 y vemos cómo la prevalencia de la infección por VIH y de hepatitis C ha hecho el mismo recorrido. ¿Qué prevalencia tenemos nosotros respecto a la población general de las dos patologías que comentamos, de VIH y de hepatitis C? Vemos en el color azul oscuro cómo en cuanto a VIH la prevalencia es 15 veces superior a la población general. Y en cuanto a la hepatitis C, vemos que tenemos una prevalencia 12 veces superior que la población general. Estos son datos que nos confieren unas características especiales y que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos unos pacientes que usan drogas por vía parenteral, que es un método muy claro de transmisión de infecciones, y estos datos lo que nos hace ver es que tenemos una población diferente. Como población diferente tenemos que tener una actitud hacia el paciente que puede ser la misma que tenemos con la población general, pero con ciertas circunstancias que tenemos que estar muy alerta, que comentaremos ahora. Como repito, la prevalencia de la hepatitis C en las prisiones de Cataluña es del 12%, la población reclusa con anticuerpos de hepatitis es de en torno a 1.700 pacientes con una tasa de viremia del 72%, los genotipos, como veis en esta gráfica, en el genotipo 1, que es el predominante, es del 54%, y el genotipo 3 es del 26%. Estos datos son ligeramente diferentes a la población general por el mero hecho del consumo de drogas por vía parenteral que os he comentado desde el principio. Nosotros, en instituciones penitenciarias, hasta el 31 de diciembre del año 2016, hemos tratado 349 pacientes con antivíricos de acción directa con bastantes buenos resultados. ¿Qué estrategias vamos a usar nosotros y vamos a tener para tratar este tipo de pacientes? Pues probablemente las mismas que la población general. Tenemos que implicar a la sociedad civil, tenemos que detectar la infección oculta de la manera más importante posible, tenemos que implementar los programas específicos tanto de detección como de prevención y hacer el tratamiento a cuantos mayor número de pacientes sea posible, y tenemos que tenemos que darle importancia nosotros como instituciones penitenciarias a los presos, a los pacientes que hacen uso de drogas por vía parenteral y a los hombres que tienen sexo con hombres que están coinfectados con el VIH. El VIH es un mal compañero de viaje de la hepatitis C y los pacientes hombres que tienen sexo con hombres con portadores de VIH, pues es un grupo prevalente de un potencial infeccioso importante. ¿Cómo vamos a mejorar esto? ¿Cómo podemos hacer nosotros esto desde instituciones penitenciarias? Nosotros tenemos un abordaje del paciente que probablemente es similar a la población general, pero con ciertas características que nos hacen particulares. El cribado universal. Nosotros, reitero, cada vez que un paciente ingresa en prisión, un paciente nuestro, los pacientes institucionalizados, pueden ingresar en prisión diferentes veces. O sea, no solo ingresan en prisión una vez, cumplen su pena y salen y no vuelven a ingresar nunca más. Muy probablemente pacientes que han ingresado en prisión y son pacientes que usan drogas por vía parenteral, sabemos que muy probablemente volverán a ingresar en prisión en algún u otro momento de su vida. Cada vez que este paciente ingresa en prisión, nosotros hacemos un cribaje desde el punto de vista infeccioso. Eso nos da pues ciertas características diferenciadoras respecto a la población general porque podemos encontrar más pacientes infectados. Tenemos que tener programas específicos de detección, tenemos programas específicos en todos los centros penitenciarios de las diferentes patologías infecciosas. En nuestro caso tenemos un programa específico de hepatitis con una enfermera que se ha especializado en ese sentido y tiene una actitud en ese sentido única y dirigida a los pacientes de hepatitis C. Tenemos otro programa de pacientes infectados por VIH con una enfermera que cumple los mismos requisitos que el anterior.
Tenemos una situación penitenciaria que comentaré después en cuanto al número de días que un paciente está en prisión, que condiciona ciertas características. Los pacientes que tenemos institucionalizados en algunas ocasiones cambian de centro penitenciario y ese hecho, ese traslado confiere que va a tener otra población reclusa diferente a la actual, con las posibilidades de probables contagios en otro centro penitenciario. Existen permisos penitenciarios, estos pacientes salen al exterior, van al domicilio, hacen su vida normal y vuelven a entrar después del permiso. Todo esto son situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta porque el paciente para nosotros es hoy por hoy lo que prima. Tenemos una situación, tenemos un contexto diferente, que es el tratamiento directamente observado, el TDO. He escuchado las anteriores participaciones de los compañeros que ya hablan de este concepto del TDO. Nosotros proporcionamos fármacos en versión TDO, directamente observado. Generalmente todos los fármacos psicotrópicos los damos de este modo e intentamos dar los pacientes que son infectados por hepatitis C, a todos ellos el tratamiento con los antivíricos de acción directa los damos siempre de este modo. Revisamos de forma fehaciente que el paciente toma el tratamiento de forma correcta. Hacemos revisiones post-tratamiento cuando nosotros consideramos que el paciente hemos conseguido erradicar la hepatitis C. A pesar de eso, después seguimos haciendo controles. Nosotros tenemos la disposición de tener el material suficiente como para hacer fibroscanes de cada 3-4 meses, de forma rotatoria. Vamos recibiendo un aparato que nos van dejando y va circulando por todos los centros penitenciarios, a lo cual podemos y tenemos las posibilidades y las características de poder hacer esos controles de fibroscan en torno a cada 3-4 meses. El screening universal, lo que comentaban en estos momentos, tenemos una cobertura del 85%, porque evidentemente hay pacientes pues, que no están en disposición de aceptar esto. Esta diapositiva lo que enseña es dos datos diferentes. Esto viene a colación del dato que os he explicado en el primer momento. Tenemos datos del Ministerio de Interior, que son datos con una prevalencia de 14,8% de pacientes infectados por hepatitis C en octubre a octubre del 2016, según datos del Ministerio de Interior, y nosotros, competencia de las transferencias penitenciarias transferidas desde el año 83, en Cataluña tenemos una prevalencia del 12%. Los contactos en prisión son importantes. ¿Por qué? En esta gráfica lo único que quiero mostraros es que la variabilidad que existe de mes en mes o cada cierto tiempo, porque los pacientes entran y salen con cierta facilidad. Esto sería más o menos lo que nos ocurriría a modo desde el punto de vista infeccioso. Cómo un paciente que usa drogas por vía parenteral adquiere la infección, entra en prisión, mantiene sus contactos, sale de prisión. Toda esta situación confiere que, según Chadwell, por cada 10.000 internos infectados, habiendo hecho tratamiento con antivíricos de acción directa, se puede prevenir entre 400 y 600 nuevas infecciones, de las cuales 90% ocurrirán en el exterior. Son pacientes que adquieren la infección dentro o fuera, es indiferente, pero que esa movilidad que le proporciona al paciente condiciona que se puede extender la infección de forma bastante importante. De ahí la importancia de tratar a todos y cuantos más números de pacientes mejor. Existe una cierta complejidad terapéutica, clínico-terapéutica dentro de prisión, y es por las características propias de nuestros pacientes. Vemos que el 80% son pacientes que usan drogas por vía parenteral, son datos muy elevados. El genotipo 1 es el prevalente, pero vemos que el genotipo 1, el 63% es el prevalente, el genotipo 1. Vemos que en coinfectados tenemos casi el 50% de los pacientes están infectados. Pacientes que hacen uso de tratamientos sustitutivos con opiáceos, con metadona, son prácticamente el 40%. Tenemos un 12% de trastornos mentales severos y eso condiciona que el uso de fármacos que afectan al sistema nervioso central es prácticamente del 74%. Y con un dato bastante revelador por el cual tenemos que tener cierto cuidado con las interacciones, que prácticamente el 37% usan más de 3 fármacos. Esto
Esta gráfica es interesante para que conozcáis la situación del preso una vez está institucionalizado. De carácter preventivo, presos que entran en prisión y su estancia en prisión hasta que se conmuta, hasta que se conoce la pena, a veces no llega a ser, la media es de 111 días, es decir, no llega a los 4 meses. Pacientes penados, pacientes que tienen una pena y tienen que cumplir la totalidad de la pena, la media es de 615 días. Total tenemos una media aproximada de 455 días. Eso confiere que en la época de que se hacían tratamientos con interferón y ribavirina, que eran tratamientos muy duraderos en el tiempo, condicionaba un poquito el hecho de saber a qué paciente le ponías tratamiento porque podían salir de prisión. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los médicos de prisión, tenemos una situación que confiere cierta importancia, que es la excarcelación. Son pacientes que por cualquier evento salen de prisión, ya sea expatriados a sus países de origen o lo que fuere, y pueden hacer la interrupción de ese tratamiento. En la gráfica de abajo vemos que en las épocas que se hacía biterapia con interferón ribavirina, los tantos por ciento de discontinuación eran del 55%. Yo creo que era en el contexto propiamente del interferón, que ya hemos hablado que es un fármaco con ciertas características, y el hecho de que eran tratamientos muy largados en el tiempo. Vemos que en la época de Boceprevir, Telaprevir, disminuyó un poco, y vemos cómo actualmente las discontinuaciones con los antivíricos de acción directa son bastante menores. Yo creo que es por el hecho del propio fármaco en sí y porque la duración de los fármacos, como sabemos, 12 semanas, 8 semanas o lo que consideremos oportuno. Y ya para finalizar, reitero que para erradicar la infección por hepatitis C tenemos que tratar. Tenemos datos del Ministerio del Interior que se han tratado en 1.187 pacientes en toda España hasta el 31 de diciembre del 2016 y en instituciones penitenciarias en Cataluña hemos tratado 349, conociendo que en el resto de España tienen 7 veces más población reclusa que nosotros. Por supuesto, reitero, tenemos que tratar. Esta es la foto de nuestros pacientes de instituciones penitenciarias, los que hemos tratado nosotros, 349. Mayoritariamente el 74% tenía un grado de fibrosis F3, F4, predominantemente genotipo 1, el genotipo 3 del 20%, dato característico porque eran pacientes que usaban drogas por vía parenteral, cosa que difiere de la población general. La combinación habitual era con sofosbuvir y vemos que la duración de tratamiento habitual fueron 12 semanas, aunque ahora empezamos a poner más tratamientos 8 semanas. Estos son datos hasta el 31 de diciembre, probablemente este 1,6% de tratamientos 8 semanas seguro que es mayor. Así, a modo de resumen, para los pacientes que están institucionalizados, pacientes que están en centros penitenciarios, tenemos una prevalencia de infección de hepatitis C entre 12 y 15 veces superior a la población general. La mayoría, casi el 80%, son pacientes que usan drogas por vía parenteral. Son jóvenes, son pacientes varones mayoritariamente, coinfectados el 50% por VIH. El tratamiento con antivíricos de acción directa es importantísimo para erradicar la enfermedad, es prioritario. Y como dato característico tenemos que limitar y minimizar las discontinuaciones. Por lo tanto, curar la hepatitis C es posible, lo estamos haciendo, y lo único que pedimos desde instituciones penitenciarias y creo que el resto de la población general es, desde nuestro punto de vista, evitar las discontinuaciones, invertir en cuanto a formación sanitaria, tanto desde el punto de vista de médicos, enfermeras y todo lo que confiere a la persona que trabaja en los centros penitenciarios y poca cosa más. Y desde nuestro punto de vista yo creo que ya hemos explicado un poco por encima cómo es el paciente que está en nuestras cárceles de Cataluña. Muchas gracias y pasar un buen día.